Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos otra clase referente al curso de trigonometría. Estaremos hablando del tema funciones trigonométricas inversas, ¿no? Un tema nuevo para algunos, fácil para otros. Pero en el día de hoy, en estas diapositivas, vamos a ver un repaso rápido de qué tratan estas funciones trigonométricas, qué relación tienen con las funciones trigonométricas directas, las que conocemos, y cómo se desarrollan ese tipo de ejercicios. Para empezar, vamos a describir qué es una función trigonométrica inversa, ¿no? Ese tipo de funciones hacen lo que las funciones trigonométricas directas eh, usaban para calcular aquella razón, ¿no? Por ejemplo, si nosotros conocíamos la función seno, ¿no? El seno del ángulo θ es igual a tanto, o digamos, el seno de 53 grados, ¿a qué es igual? Al 4 quintos, ¿no? Entonces, el ángulo 53 grados era usado en la función seno y este conjunto me botaba como resultado 4 quintos. Ahora, ¿qué pasa si ahora tengo como dato 4 quintos y quiero hallar qué seno me da 4 quintos, ¿no? ¿Qué ángulo me da 4 quintos al aplicar el seno? Entonces, ahora ya no vamos a hallar el valor de la razón trigonométrica, sino vamos a hallar el ángulo. Entonces, si vamos a hallar el ángulo, tenemos que tener como dato dicho valor de la función trigonométrica, es decir, ese valor de la función trigonométrica va a ser mi variable independiente y el ángulo va a ser mi variable dependiente. Es decir, como valor de entrada es el valor de la función trigonométrica y como resultado es un ángulo, un arco. Recuerden que en trigonometría a los ángulos los llamamos arcos. Por lo tanto se leería así, ¿no? Para este ejemplo, para este dato, tengo que y es igual al seno de x, tal cual lo conocemos. Entonces, si yo quiero despejar el x, quiero calcular cuánto vale ese ángulo, para despejarlo se tomaría de esta manera, ¿no? X sería igual al ángulo cuyo seno es y. Esto se lee así, ¿no? Arcoseno de y se interpreta como el arco cuyo ángulo, perdón, el ángulo cuyo seno es y o y. De igual manera para las demás razones trigonométricas. El coseno, para el coseno tendríamos, bueno, que x, el argumento del coseno, es el arco cuyo coseno es y. Para la tangente sería x es igual al ángulo cuya tangente es y. Entonces el objetivo de las funciones trigonométricas inversas es recordarlo y tener siempre en la mente de que el objetivo es encontrar el ángulo que cumpla con la función trigonométrica dada. Aquí tenemos más ejemplos. Por ejemplo, el seno de 30 grados es igual a un medio. Entonces, si yo quiero despejar ese 30 grados, podría decirlo así, 30 grados es el arcoseno de un medio. 30 grados es el ángulo cuyo seno es un medio. ¿Se me entiende? Para el ángulo pi cuartos, por ejemplo, el coseno de pi cuartos, recuerden que pi cuartos está en formato radián. Si lo quieres entender como formato sexagesimal, pues haríamos la conversión respectiva, ¿no? Pi cuartos recuerda que es 45 grados sexagesimales. Entonces el coseno de pi cuartos, sabemos también nosotros que es la raíz 2 entre 2. Entonces si quiero despejar el ángulo, si quiero leer el ángulo lo leería así, ¿no? Pi cuartos es el arco cuyo coseno es la raíz 2 sobre 2. Entonces, un ejemplo más para lo que es tangente, ¿no? La tangente de pi cuartos es 1. Entonces pi cuartos sería el arco cuya tangente es 1. Entonces ya no estamos hallando el valor de la razón trigonométrica, sino estamos hallando el ángulo que cumpla con dicha razón trigonométrica. Ahora ya no trabajamos con números, trabajamos con ángulos. Recuerda siempre esto, cuando veas arcoseno se trata de un ángulo, no de un número. Un ángulo obviamente tiene sus propias reglas.
no puedes sumar ángulos con números, acuérdate eso. En los problemas jamás vas a ver, por ejemplo, que te den una ecuación en la que esté el seno y que se esté sumando y restando con el arco coseno, ¿no? Porque esas cantidades no se pueden sumar así por así, ¿no? Así por así no se pueden sumar, no te pueden dar un resultado digamos único, ¿no? Puede quedar indicado, ¿no? Puede quedar indicado. Cuando me refiero a que puede quedar indicado, se escribe nada más, no se opera la suma o la resta. Por favor, tengan siempre en mente cuáles son las razones trigonométricas de los ángulos más comunes, ¿no? 0, 30 grados, 45, 60, 90, 120, 135, y a partir de estos puedes calcularlos a partir de ¿no? Usando las propiedades de reducción al primer cuadrante. Pero los más conocidos, 0, 30, 45, también está 37, 53, 60, 15, 75, 16, 74, 1 y 8, 8 grados y 82 grados. Son ángulos curiosos también, no son difíciles. Hay tablas. Y ahora vamos a empezar con unos ejercicios, así de rápido. Ya que estamos con esto, vamos a entrar en calor con esos ejercicios. Si usted ve en un ejercicio la expresión arcoseno de raíz 3 sobre 2, obviamente su respuesta va a ser un ángulo. Entonces usted se pregunta, ¿no? ¿Qué ángulo cuyo seno es raíz de 3 sobre 2? Entonces usted podría fijar en sus tablas y buscar obviamente la columna de los senos. Y se encontraría pues el ángulo respectivo, ¿no? Para raíz de 3 sobre 2, el ángulo en grados es 60 grados, ¿no? O pi tercios también. Ambos formatos son aceptados, incluso centesimales también. Entonces usted pondría aquí 60 grados como respuesta. 60 grados. Otra forma de desarrollar estos problemas, es colocarle una letra a la respuesta. Sé que la respuesta de un arcoseno, coseno, arco coseno o arco tangente siempre va a ser el ángulo. Llevemos el ángulo teta. Llamemos a su respuesta el ángulo teta. Si todavía esto le resulta complicado, nuevo, puede ser esto. Mira. Si te están hablando de un arco coseno raíz de 3 medios y tú lo nombras teta, tienes que saber, ¿no? Puedes, mejor dicho, puedes jugar de esta manera. Puedes decir que el coseno de teta es la raíz de 3 sobre 2, ¿no? Y esto es mucho más sencillo. Si te dicen arco coseno de raíz de 3 medios es igual a teta, usted puede escribir coseno de teta a raíz de 3 medios. Y aquí sí puede calcular también fácilmente el ángulo teta, ¿no? ¿Cuánto sería el ángulo teta, señores? Jóvenes, señoritos y caballeros y damas, aquí el ángulo teta es, claro, 30 grados, muy bien, 30 grados. Ya de por sí les adelanto una propiedad muy importante y muy famosa, ¿no? Si usted suma el arcoseno y el arcocoseno de un mismo número, estamos hablando de este número, si suma 60 con 30, siempre le va a dar 90 grados para cualquier ángulo, para cualquier número, siempre va a ser 90 grados. O si le gusta en radianes, pi medios. Ahí está. A ver un poquito más de ejercicios. El arcoseno de 0, señores. El arcoseno de 0, si usted se acuerda, ¿qué es ángulo? Me da como seno el número 0, el mismo ángulo 0 grados. Para el siguiente ejercicio, arco coseno de 1. Arco coseno de 1
me está diciendo qué arco, qué ángulo hace que mi coseno sea 1. ¿Qué ángulo? Estamos recordando los ángulos notables y busquemos. Si estamos hablando de cosenos, busquemos en la columna de cosenos y busquemos quién me da 1. 1 que me da el ángulo 0 grados o 0 radianes, ¿no? Eso es lo que vamos a poner acá. También 0 grados. ¿Qué arco me da una tangente menos raíz de 3 sobre 3? Tangente menos raíz de 3 sobre 3, 150 grados. 150 grados. Así de simple y así de sencillo son estos problemas. No es nada del otro mundo, por favor, no me tenga miedo. Recuerde que las palabritas arco tangente, arco seno, arco coseno me indican que se tratan de ángulos. Arco tangente de raíz de 3. Arco tangente de raíz de 3. Vamos a la columna de la tangente. Buscamos la raíz de 3 y vemos que el ángulo es 60 grados, ¿no? Tangente de 60 grados es raíz de 3. Entonces estamos hablando del ángulo 60 grados. Ahora, existe de por sí varios ángulos que me dan el mismo resultado para una función trigonométrica. Por ejemplo, ¿no? Si usted se acuerda, el seno de 30 es un medio, 30 grados es un ángulo, pero también existe otro ángulo como por ejemplo 150 grados, ¿no? Si usted por el tema de reducción al primer cuadrante opera el seno de 150 grados, también le da el mismo medio. Y si damos la vuelta completa a la circunferencia, vamos a encontrar también que el seno del ángulo 390 grados también es un medio. Usted haga la reducción al primer cuadrante y le va a resultar también un medio. Entonces un medio, el arcoseno de un medio tiene muchos, digamos, muchos valores, infinitos valores, me atrevería a decir, tanto ángulos menores de una vuelta a ángulos mayores de una vuelta. Entonces, como estamos hablando ahora de funciones trigonométricas inversas, dichas funciones, vamos a delimitar esas respuestas, vamos a reducir el conjunto, ¿no? Vamos a hacer que ya no sean muchos ángulos, sino que me dé solo un ángulo. Es decir, si usted le pide el arcoseno de un medio, ya no va a decir 150, ya no va a decir 390, va a decir simplemente 30 grados, es decir, los ángulos menores a una vuelta. ¿Estamos? Entonces, nuestros resultados ya no van a ser un conjunto de números infinitos, sino vamos a achicarlos y vamos a tomar a los ángulos que se encuentren entre menos pi medios y pi medios. Ese es el convenio de las funciones trigonométricas inversas para el arcoseno, la función arcoseno. Vamos a delimitar los resultados, a mencionarlos a aquellos ángulos que comienzan desde menos pi medios y terminan a pi medios, es decir, que comienzan desde menos 90 grados a 90 grados, nada más, para que de esa manera, cuando usted ve un problema y le piden calcule el arcoseno de un medio, el arcoseno de 1, el arcoseno de cualquier valor, siempre sea una sola respuesta y no sean infinitas. ¿Sí? Ok, entonces veamos. Si ya estamos tomando como el rango de la función, ¿no? O sea, el rango es el conjunto de llegada, aquellos valores resultantes de la función. Si estamos tomando como rango de menos 90 a 90, también tenemos que mencionar, definir cuál es el dominio de la función, ¿no? Recuerden que una función tiene dominio y tiene rango. Una función se define con su dominio, con su rango, con su regla de correspondencia. Por lo que el dominio del arcoseno, o sea, valores que estén permitidos en la función seno, que sean admisibles para que el arcoseno funcione, obviamente es de menos 1 a 1. ¿Por qué? Porque si usted recuerda la función seno, que es esta de acá, esta senoide, esta curva, el seno solo puede llegar a lo mucho, puede tomar el valor de 1
y como mínimo el valor de menos 1. ¿Ok? O sea, no existe un ángulo que me haga que el seno sea 2 o 3 o 4. El seno jamás puede ser mayor a 1. El seno jamás puede ser menor a 1. A lo mucho llega a menos 1, pero no baja. Por lo que, si la función directa seno tiene como rango de 1 a menos 1, la función inversa arcoseno va a tener como dominio a dicho menos 1 a 1. Nada más. Y ve usted también que la función seno tiene rango ilimitado, perdón, tiene dominio ilimitado, ¿no? Para la función seno no hay restricciones en el dominio. En cambio, para la función arcoseno hay restricciones para el rango, ¿no? Hay restricciones, es de menos pi medio, pi medio. En cambio, la función seno puede tomar infinitos ángulos, pero el arcoseno solo puede arrojar resultados que estén entre menos 90 a 90, nada más. Y recuerde esta expresión, por favor, que es muy importante. Esta de acá, la que estoy subrayando, que estoy resaltando. Si usted tiene la expresión y igual arcoseno de x, o digamos teta igual arcoseno de n, el x, o sea, esto lo puedes reescribir de la siguiente manera. Este angulito, este número x es el resultado de aplicarle el seno a dicho ángulo, ¿no? X es igual al seno de y. Puedes escribir así o puedes escribir así, ¿no? Es lo mismo, no es lo mismo, pero acuérdate de estas restricciones. Si ya te están dando el arcoseno de esto, el x no puede ser menor a menos 1 ni menor a 1, el x está entre menos 1 y 1, y el y, o sea, el resultado de operar esto, siempre va a encontrarse de menos 90 a 90. No busques un ángulo superior o inferior a estos límites. Entonces, espero que se haya entendido esta parte. ¿Alguna duda o consulta? Por favor, en la caja de comentarios. Suscríbanse al canal, denle like. Vamos a continuar con la siguiente función. Recuerden que estaré atento a sus comentarios si es que tienen una duda, consulta, sugerencia de cómo poder mejorar estas explicaciones, estas clases. Si tienen ejercicios, tareas, si quieren apoyo o asesoría, no duden en contactarme en la página de Facebook que voy a dejar en la descripción del video. Y vamos a continuar entonces. Vamos a hablar ahora de la función arco-coseno. Así como la función arcoseno tiene su gráfica, tiene su dominio y su rango, la función arcocoseno también. Y también tiene sus restricciones, que no son precisamente las mismas que la función arcoseno. La función arcocoseno es graficada tal cual se muestra en la diapositiva. Es una función decreciente. Tiene como dominio de menos 1 a 1. Eso es, verificable cuando usted recuerda la función coseno, su gráfica, tal cual se ve aquí. Y lo que era su rango de la función coseno es el dominio de la función arcocoseno. Recuerda usted que en álgebra, ¿no?, en funciones inversas, el dominio de la función directa es el rango de la función inversa, ¿no? Y el rango de la función directa es el dominio de la función inversa, es álgebra. Por ende, el rango de la función coseno es el dominio de la función seno. Ahí no hay restricciones. En lo que es dominio, no hay restricciones, solo de menos 1 a 1, nada más, ¿no?, que es lo natural. El coseno de este x solo puede estar entre menos 1 y 1. Pues el rango sí cambia. ¿Por qué? Porque si usted se acuerda, el rango, el dominio de la función coseno es infinito, ¿no? Hay varios ángulos que hacen un mismo valor de coseno, ¿no? Por ejemplo, el coseno de 0 es 1, el coseno de 2pi también es 1, el coseno de 4pi también es 1, el coseno de 6pi también es 1, 8pi, 10pi, y así sucesivamente,
va a dar el mismo 1. Entonces cuando usted le pregunten, ¿no?, ¿qué arco me da un coseno de valor igual a 1? ¿No? Arco coseno de 1. Entonces usted puede pensar en el 0, en 2pi, 4pi. ¿Cuál es la respuesta? Para la función arco coseno solo hay una respuesta, y es el ángulo que está entre 0 y pi, como se muestra acá, entre 0 y pi. Entonces el arco coseno de 1 no va a poner 2pi, porque a lo mucho es admisible a pi. Entonces, como no va a poner 2pi, va a poner 0, ¿no? Porque 0 sí se encuentra dentro del rango mencionado, ¿no?, dentro del rango mismo de la función arco coseno. Obviamente, si en un problema el dominio cambia, el rango también va a cambiar, pero el rango jamás se va a escapar de 0 y de pi para lo que es un ángulo del arco coseno, ¿no? Entonces, entendido esto, al igual que en la función arcoseno que hemos visto, también acuérdese que puede escribir y igual arco coseno de x como que x es el coseno de y, ¿no? Puede escribir así para que se le resulte un poquito más digerible los problemas. Y por último, vamos a hablar de la función arcotangente. No hay mucho que explicar, es similar a las funciones pasadas, solo que gráficamente es una función creciente, es asintótica en lo que viene a ser el rango, ¿no? La gráfica de la función arcotangente es asintótica en pi medios y menos pi medios. El dominio de menos infinito a más infinito, ¿no? Eso se puede demostrar con la función tangente, la función directa, ¿no? La función directa. Brevemente vamos a explicar por qué de menos infinito a más infinito, ¿no? Si usted recuerda la función tangente, su rango, ¿no?, su rango es de menos infinito a infinito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras más crezca el valor del ángulo, la tangente va a ser más alta. Tangente de 45 es 1, ¿no? Si vamos creciendo en ángulo, también va a cambiar, también va a aumentar, ¿no? Digamos, la tangente de tantos valores, de 45 es 1, de 60 grados la tangente es raíz de 3, que es 1.7, y así sucesivamente va a crecer. Pero si usted se va acercando a 90, la tangente de 90 no existe, ¿no? Es indefinida. Eso es demostrable rápidamente en el tema de circunferencia trigonométrica. Cuando usted traza la recta tangente en 90, el número es demasiado grande, es infinito. No existe la tangente de 90. Entonces, como la tangente de 90 no existe, entonces es obvio que mi rango de la función arcotangente no va a llegar a 90. O sea, existe para 89 grados, existe para 89.9999 grados, pero para 90 no existe. Incluso mientras más te vas acercando a 90, el número se hace inmensamente más grande. ¿Sí? Por eso el rango está entre menos pi medios y pi medios. Y el dominio de más infinito menos infinito, porque en la función tangente el rango, ¿no?, la función directa del rango es desde los números más pequeños desde los números negativos más pequeños hasta los números positivos más grandes, ¿no?, de menos infinito a infinito. Y al igual podemos escribir la función tangente de la siguiente manera, ¿no? Y arcotangente de x se puede escribir como x igual a la tangente de y. Es decir, arcotangente, llámale y puede decir que la tangente de y es ese x que está acá. Brevemente vamos a hacer un problema que combina estos tres temas y vamos a hacer una breve pausa, ¿no? Primero vamos a resolver este ejercicio que combina el arcotangente, arcoseno, para que se comprenda con más claridad estos problemas. Miren, nos dice, ¿no?, el seno
lo que está dentro de las llaves es un ángulo. Tiene que ser un ángulo. Y efectivamente, es 2 veces arco tangente. O sea, arco tangente es un ángulo. Es 2 veces el seno de un ángulo doble. Porque acá hay un 2 por. Es un ángulo doble. ¿Y qué está dentro del arco tangente? Dentro del arco tangente tiene que haber un número, no puede haber un ángulo. Dentro de las funciones arcos hay números. ¿Cuál es el número? Es raíz de 3 veces el coseno. El coseno te arroja números. Hasta ahí estamos bien. Pero dentro del argumento, dentro de lo que es el coseno, tiene que haber un ángulo. Y ese ángulo es un medio de arco tangente a raíz de 5 entre 3. Entonces, vamos a empezar de adentro hacia afuera. Mejor. Vamos a calcular el arcoseno de raíz de 5 entre 3. Vamos a calcular el coseno del ángulo mitad. Vamos a multiplicar raíz de 3 por ese coseno. Vamos a hallar el ángulo cuya tangente es raíz de 3 de ese coseno. Y por último vamos a hallar el seno del ángulo doble. Al arcoseno de raíz de 5 sobre 3 vamos a llamarlo teta. Teta es el arcoseno raíz de 5 sobre 3. Y como ya habíamos mencionado, podemos hacer la jugada, ¿no? ¿Cómo así? Podemos decir que seno de teta es raíz de 5 sobre 3. ¿Ok? Hasta ahí tenemos un dato. El seno de teta es raíz de 5 sobre 3 y yo lo puedo dibujar en un triángulo. Es muy práctico dibujar su triángulo si es que no conocen el valor de ese arcoseno. Porque a las finales no interesa el valor del ángulo aquí, porque como pregunta final están preguntando el seno de algo, ¿no? El seno de esta cosa. Por lo que dibujar el triángulo es mucho más práctico. Yo se lo recomiendo dibujar su triángulo siempre. Si el seno de teta es raíz de 5 sobre 3, dibujo un triángulo rectángulo, pongo el ángulo teta y digo, el seno de teta es raíz de 5 sobre 3, es decir, raíz de 5 es el cateto opuesto y 3 es la hipotenusa. Haciendo el teorema de Pitágoras, tengo como cateto adyacente 2 y esto me sirve mucho, porque ahora que ya tengo los datos de los lados del triángulo, ya puedo calcular cualquier función trigonométrica de él. Incluso puedo hallar el seno del ángulo doble de teta o el seno del ángulo mitad. Y es lo que vamos a calcular, ¿no? Vamos a calcular el coseno del ángulo mitad de teta. Porque no me interesa hallar teta, pero sí me interesa hallar su coseno del ángulo mitad. Por lo que vamos a escribir coseno de un medio de teta, del mismo teta que está aquí arriba, del mismo teta de este triángulo. Estamos hablando del mismo teta. El coseno del ángulo mitad de teta. ¿A qué es igual? Bueno, coseno de teta medios puedo recordar fórmulas de ángulos dobles. Sé que el coseno del ángulo doble, aquí bueno he puesto teta, pero puede ser cualquiera este ángulo porque eso es una remembranza, ¿no? Coseno de 2 teta es 2 veces coseno cuadrado de teta menos 1. Esa es la fórmula del ángulo doble. Esta es la fórmula del ángulo doble. Si usted en vez de 2 teta pone teta, coseno cuadrado de teta se pasaría a ser coseno de teta medios, porque ahí está pues la duplicidad del ángulo, ¿no? Teta a 2 teta, si es teta medios, es teta. Recuerden que teta medios por 2 es teta. Y aquí está teta medios. Yo quiero teta medios, porque aquí me piden teta medios. O sea, aquí a mí me piden el ángulo mitad. Por lo que, reemplazando datos, si tengo coseno de teta como dato de mi triángulo, que es 2 tercios, ya puedo calcular su ángulo mitad. Y su ángulo mitad, coseno del ángulo mitad, es a raíz de 5 sobre 6. Operando toda esta fórmula me sale raíz de 5 sobre 3. Entonces vamos a reemplazar, ¿ok? Coseno de teta medios es a raíz de 5 sobre 6. Aquí está. Pero ese coseno de teta medios está acompañado de un raíz de 3 a su izquierda, a su costado acá a la izquierda. Entonces vamos a multiplicar raíz de 3 por raíz de 5 sobre 6. ¿Y qué me da? Me da raíz de 5 sobre 2. Entonces, hasta este corchete, antes de llegar a las llaves, estamos aquí en este corchete, aquí tenemos el resultado ya. Es raíz de 5 sobre 2. ¿Qué sigue? Sigue el arco tangente de ese corchete. El arco tangente de raíz de 5 sobre 2.
Entonces, ya como estamos en una nueva función trigonométrica inversa, vamos a llamar a arco tangente de raíz 5 sobre 2 alfa. Alfa. Y usted, ya le he mencionado que usted puede jugar de esta manera. Puede decir que la tangente de alfa es raíz de 5 sobre 2. Dibuje su triángulo, coloque alfa y ubique raíz de 5 sobre 2. Como la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, cateto opuesto a alfa y raíz de 5, y cateto adyacente raíz de 2. Profesor, puede ser otros números. Recuerda que aquí solamente se dibuja este triángulo con temas para hallar las razones trigonométricas. No quiere decir que el triángulo tenga esas medidas exactas, ¿no? Recuerda que los lados son proporcionales, ¿no? Es un comentario. Ok, volvamos. Tenemos como cateto opuesto raíz de 5, cateto adyacente raíz de 2 por Pitágoras, raíz de 7 de la hipotenusa. Me están pidiendo el doble del arco tangente. Perdón, el seno del doble. Estamos llegando al final ya. El seno del doble. Si me piden el seno de 2 alfa, usted sabe que por ángulos dobles, seno de 2 alfa es 2 veces el seno por el coseno. Y para eso me sirve mi triángulo, porque el seno de alfa ya lo puedo ver aquí. El seno de alfa es raíz de 5 sobre 7. El coseno de alfa es raíz de 2 sobre 7. Ya tengo el seno de 2 alfa. Y ya terminé, porque más allá no hay. Entonces el seno de 2 alfa, operando todos estos valores, me da 2 raíz de 10 sobre 7, ¿no? La alternativa sería la clave B. Aquí hay otro problema. Esto se los dejo de tarea. Por favor, escribir en la caja de comentarios cuál es el resultado. Y posteriormente yo estaré publicando su respuesta, ¿no? Le estaré dando un like a sus comentarios y respondiendo sus dudas y consultas. Esto es un pequeño panorama de lo que son esas clases virtuales en matemáticas. Y bueno, si desean conocer más temas, no duden en contactarme en mi página de Facebook, que voy a dejar en la descripción del video, en la cajita de descripciones. Por favor denle like y suscríbanse al canal para poder estar atentos a cualquier video que suba. Eso sería todo. Cualquier consulta, duda, sugerencia, les llegar, que respondo a todo. Muchas gracias.